Mi nombre es Elizabeth Cornejo Ríos, soy odontopediatra y hoy vamos a hablar acerca de pulpotomía. Es muy importante recordar que las mejores evidencias nos indican que la técnica de remoción selectiva reduce el riesgo de exposición pulpar. ¿Esto qué quiere decir? Que un buen entrenamiento en esta técnica va a evitar notablemente la necesidad de realizar pulpotomías. Dicho esto, vamos a empezar a hablar acerca del tema. ¿Cómo se define la pulpotomía? Bueno, pues es la amputación de la porción coronal de la pulpa dental con signos de vitalidad y el tratamiento de los muñones radiculares con un medicamento con el fin de preservar su vitalidad y función hasta la exfoliación fisiológica. Es muy importante dos cosas para realizar el diagnóstico de estas lesiones de caries. La exploración clínica o la evaluación clínica y la evaluación radiográfica. Lo vamos a ver en el siguiente esquema un poco más claro. La evaluación clínica más la evaluación radiográfica nos va a dar el diagnóstico de las lesiones de caries profunda. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a observar si tiene un tracto sinuoso, que quiere decir una fístula, movilidad anormal o sensibilidad a la percusión presente. Entonces vamos a estar hablando de un estado irreversible de la pulpa y por lo tanto el tratamiento sería o una pulpectomía o una extracción. De no presentar estos signos, entonces el estado de la pulpa es reversible y por lo tanto lo que vamos a hacer es un tratamiento pulpar indirecto o una pulpotomía, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para que podamos realizar una pulpotomía, también deben estar ausentes otros datos radiográficos como radiolucidez de la furca o pérdida de hueso en la zona periapical. Y si estos, por el contrario, están presentes, pues entonces vamos a realizar una pulpectomía o una extracción. Y entonces debemos analizar muy profundamente esto que acabamos de decir y pensar cuál es el tratamiento indicado para este pequeño, de acuerdo a lo que estoy viendo clínicamente, en el diente, alrededor del diente y radiográficamente, y entonces solucionar y decidir cuál es el tratamiento. ¿Cómo vamos a conocer esto? Pues mediante las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de una pulpotomía? Pues que haya una exposición pulpar accidental durante la remoción del tejido, que haya poca o ninguna señal de inflamación o de que la pulpa tiene un estado irreversible, tiene que ser reversible totalmente o no estar inflamado para que podamos hacer una pulpotomía. El dolor debe ser provocado, el dolor espontáneo sería indicación, por ejemplo, de una pulpectomía. Otra indicación muy importante en pulpotomía y en pulpectomía es que el diente que estamos diagnosticando sea restaurable. Un diente no restaurable, evidentemente no podemos garantizar el éxito del tratamiento y por lo tanto no está indicada una pulpotomía, que tiene que presentar por lo menos 2/3 de longitud radicular para que podamos realizar una pulpotomía y por lo tanto no debe de presentar reabsorción radicular ya sea fisiológica o patológica como la que vemos aquí. Ausencias de radiolucidez ya sea periapical o entre las raíces y también ausencia, como habíamos comentado, de fístulas, abscesos o tracto sinuoso, como habíamos dicho. Tiene que estar en perfectas condiciones para poder realizar una pulpotomía. La hemorragia, pues esa hemorragia que vemos debe de ser fácil de controlar,
si no estaríamos ante una pulpectomía. Y bueno, hablando de los fármacos que usamos en la terapia pulpar, el MTA es el más efectivo según los estudios para realizar pulpotomías en dientes temporales. Por eso, en este caso, es el que vamos a utilizar aquí en el caso que les voy a presentar. El biodentín, por ejemplo, es un material que es muy prometedor, pero necesita más estudios. Y el formocresol que hemos usado toda la vida en odontopediatría, aunque los resultados de los estudios observan que es muy efectivo, pues causa preocupaciones por la toxicidad que sabemos que tiene. Entonces, bueno, para iniciar el tratamiento de pulpotomía debemos recordar que hay que realizar una excelente técnica anestésica para evitar molestias en nuestro pequeño. Debemos realizar un aislamiento absoluto para evitar contaminación de la zona, remover el tejido cariado y realizar un acceso. Ese acceso lo vamos a hacer con una fresa de carburo 330, que es una perita, y con abundante agua para que podamos enfriar ese o refrigerar ese diente y no tengamos problema. Este esquema lo hice para que observen que el techo debe ser removido por completo, no debemos tener obstáculos visuales de tejido porque nos va a dificultar tanto retirar el tejido con la cucharilla o no nos va a permitir ver los conductos y retirar ese tejido en la entrada de los conductos. También podemos ocupar una fresa de baja velocidad para contraángulo para retirar este tejido. Entonces lo vamos a hacer igual con abundante agua y se va a poder remover el tejido mucho más fácil. ¿Cómo vamos a controlar el sangrado? Es muy importante realizarlo con unas torundas humedecidas previamente con solución salina y vamos a controlar el sangrado por 5 minutos. De no ser así, entonces sería un tratamiento de pulpectomía. ¿Cómo se va a ver nuestro diente ya tratado? Bueno, pues tenemos que observar perfectamente la entrada de los conductos, el piso, las paredes, si observan son divergentes, sin obstáculos visuales y el sangrado, que es muy importante, está controlado. Una vez hecho todo esto, entonces vamos a colocar nuestro medicamento, en este caso elegimos el MTA. Lo mezclamos con el agua destilada que tiene o la solución fisiológica y lo llevamos hacia la entrada de los conductos. Lo podemos aplicar con una espátula de cemento o con un portamalgamas. ¿Qué grosor debe tener? Pues al menos de 1 a 1.5 milímetros de espesor y vamos a rellenar el resto de la cavidad ya sea con IRM o con un ionómero de vidrio, que lo más recomendado actualmente sería realizarlo de esta forma. Y a manera de resumen, pues nosotros podemos ver aquí las imágenes. Primero debemos de realizar un diagnóstico que es bastante importante, remover esa cámara pulpar, realizar la hemostasia por los 5 minutos y aplicar el medicamento que elijamos, ¿sale? Como conclusión, pues siempre debemos considerar muchos factores para decidir el tratamiento y uno muy importante es el estado de la pulpa, ya sea debemos determinar si es reversible o irreversible. La extensión de la lesión de caries es importante para saber si es un diente restaurable o no, la edad del paciente al momento de realizar el tratamiento, por eso de las reabsorciones radiculares fisiológicas y sobre todo recordar que la llave del éxito del tratamiento independientemente de cualquier material o técnica que usemos, es y siempre será el diagnóstico. Eso es todo y aquí están las referencias.